Estoy muy deseoso de entrar en esta próxima sesión con ustedes y lo que vamos a estar tratando es el primer encabezado de las doctrinas de la gracia, que es la corrupción o depravación radical. A veces es llamada la depravación total. Ahora, la razón por la que tenemos que centrarnos aquí en primer lugar es porque antes de hablar de lo que el Señor ha hecho por nosotros, por su gracia soberana, tenemos que entender dónde estuvimos una vez antes de que el Señor nos encontrara. Las buenas nuevas no son buenas nuevas hasta que primero no sabemos cuáles son las malas nuevas o las malas noticias. Para poder entender plenamente las buenas nuevas, tenemos que entender las malas nuevas, y eso la hace las buenas noticias gloriosas. Y es como un fondo de terciopelo donde se pone el diamante de la gracia soberana de Dios. Cuando me comprometí con mi esposa hace muchos años, fui a la tienda de joyas para comprar el anillo de compromiso y comprar un diamante que se colocara en el anillo. Y el joyero sacó el diamante y se veía bien, pero luego él sacó esa tela de terciopelo negro y entonces lo puso sobre el mostrador y luego tomó el diamante y lo puso sobre el fondo de terciopelo negro y parecía como si todas las luces de la joyería estuvieran pasando a través de ese diamante instantáneamente, y aquel diamante comenzó a irradiar. Era como un diamante que estuviera en llamas, y hubo color tan bello que estaba saliendo de ese diamante, y todo era debido precisamente a ese fondo de terciopelo que fue puesto detrás del diamante. Bueno, en un momento vamos a sacar el diamante mismo, pero antes, en esta sesión y en la próxima sesión, vamos a estar poniendo ese fondo de terciopelo negro sobre el mostrador. Y mientras más oscuro lo podamos hacer, más brillante será el brillo del diamante. Ahora, no vamos a hacer el telón o el fondo de terciopelo más oscuro de lo que la Escritura dice que es. Vamos a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice, cuál es el estado del hombre inconverso. Y lo que descubrimos es que el hombre, por causa del pecado de Adán, se encuentra en un lugar terrible. Se llama depravación radical, y la palabra radical realmente transmite la idea de integral. Desde el tope de la cabeza hasta la planta de sus pies, la totalidad de su persona está sufriendo la plaga y la muerte del pecado. Cuando Adán pecó, toda la raza humana cayó en pecado, y posteriormente, en cada concepción, generación tras generación, ha habido una transferencia de la naturaleza del pecado de Adán a cada persona. Así que tenemos que entender la amplitud, el alcance dañino del pecado. Si usted toma una gota de cianuro y la echa en un vaso de agua, una gota de cianuro se extenderá a todo el contenido, de tal manera que no importa qué parte de la copa pueda usted beber, allí el cianuro, el veneno, ha encontrado su camino para llegar al todo. Esa es la imagen con el pecado de Adán, que ha permeado no solo cada persona de la raza humana, sino cada parte de cada persona, la mente, emoción, e incluso están sujetas todas estas a la plaga generalizada y radical del pecado. Así que lo que queremos hacer en esta sesión es caminar a través del Evangelio de Juan, y vamos a caminar quizás hasta la mitad del camino, y en la próxima sesión la otra mitad. Vamos a ir ahora a esta importante doctrina de la depravación radical. Usted me dice lo que cree acerca de la depravación radical, usted me dice su comprensión de la depravación total, y le diré todo lo demás que usted cree acerca de la salvación, en lo que respecta a estas doctrinas de la gracia. Una vez que ésta se encuentre en su lugar, usted estará rogando la elección soberana, estará rogando la gracia irresistible. Una vez que entendemos cuán lejos el hombre ha caído en el pecado. Así que espero que tengan su Biblia a mano y esté listo para caminar a través del Evangelio de Juan conmigo. Y una vez más, quiero que veamos esto de este cuarto evangelio. Así que voy a dar algunos encabezados.
algunos encabezados que nos ayuden a avanzar. Tengo nueve pasajes importantes que quiero que miremos, no todos en esta sesión, así que pueden estar tranquilos. Primero quiero que veamos Juan capítulo 1, del 9 al 11, la ignorancia espiritual, que hay una ignorancia espiritual de quién es Cristo y el Evangelio, que ha oscurecido la mente de cada persona que nace en este mundo. En Juan capítulo 1, versículo 9 leemos: aquella luz verdadera, ahora se refiere a Jesucristo, el verdadero significado real, genuino, auténtico. La luz se refiere a la santidad de Dios, la verdad de Dios, la pureza de Dios. Aquella fue la luz verdadera que vino a este mundo, iluminando a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él. Ahora mire esta próxima frase al final del versículo 10. Y el mundo no le conoció. ¿Qué tan ciego puede ser el ciego? Jesucristo dice, quien creó el mundo, y en su encarnación entró en el mismo mundo que él había creado. Y cuando entró en este mundo en carne humana, y se paró delante de la gente, y vivió una vida perfecta y sin pecado, enseñó como ningún hombre había enseñado, realizó milagro tras milagro, vivió bajo la ley y guardó todos los puntos de la ley. Ningún hombre jamás había vivido con tal santidad y perfección como lo hizo el Señor Jesucristo. Y sin embargo, mientras estuvo en el mundo con un cuerpo de carne, el mundo ni siquiera reconoció que Él es el Hijo de Dios, el Creador del cielo y la tierra. ¿Qué tan ciego puede ser el ciego? ¿Cuán ignorante puede ser el ignorante? En el versículo 11, Él vino a los suyos, en referencia al mundo que Jesús creó. Y los que eran suyos no le recibieron. Esa es una declaración general. Si Jesús regresara hoy y vive entre nosotros, y la gente viera, aún no reconocería que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Creador del cielo y la tierra, a pesar de que Él fuera a vivir una vida sin pecado, perfecto, delante de nosotros, declarara que es el Hijo de Dios y llevar a cabo milagros una vez más. La humanidad no está convirtiéndose cada vez en más inteligentes. En cierto sentido sí, pero en el sentido espiritual está tan plagada de ignorancia espiritual como cuando Jesús vino por primera vez. Eso es lo que leemos en el versículo 13 de Juan 1. Aquellos que han sido engendrados, refiriéndose a los nacidos de Dios. Noten aquí el triple negativo. No de sangre, no en el sentido del linaje humano, no de la voluntad de la carne, no de la voluntad del hombre. Es decir, la voluntad del hombre está aún en la esclavitud del pecado. Y aquí es donde el Evangelio de Juan comienza. Es una declaración asombrosa de que Jesucristo, cuando vino a este mundo en carne y hueso, el mundo no lo reconoció. Y quiero decirles hoy que el mundo sigue sin reconocer al Señor Jesucristo. Y la única manera de que cualquiera de nosotros en esta sala alguna vez ha llegado a reconocer a Cristo es porque el Señor lo ha dado a conocer a nosotros. La carne y la sangre no han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús a los discípulos. Y así es. Tenemos un velo sobre nuestros ojos. Segunda los Corintios 4:3 dice, nuestro evangelio está aún encubierto, está encubierto a los que se pierden. Segunda los Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Primera los Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque son locura para él. Esa locura es la palabra misma de la que se deriva la palabra imbécil en inglés y español. Es estúpido. Ellos no pueden comprender
ni nosotros hubiésemos podido comprender quién es Cristo y las implicaciones del Evangelio y de nuestra desesperada necesidad de recibir a Cristo hasta que el Señor se abrió paso en nuestras vidas. Pero esta es una declaración general de todo el género humano en cada generación, en cada lugar. Ignorancia espiritual. Ahora, en segundo lugar, y esto se empeora. Estamos en un ascensor que va hacia abajo y usted puede preguntarse, ¿cuándo vamos a tocar fondo? Bueno, se pone peor. No solo la ignorancia espiritual, sino también ceguera espiritual. Juan capítulo 3, versículo 3. Quiero que tenga en cuenta este versículo. Es un versículo muy importante. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Esa es una ceguera espiritual, amigo mío. Ni siquiera se puede ver con la comprensión del reino de los cielos hasta que no naciere de nuevo. Tenga en cuenta esta palabra no puede. El que no naciere de nuevo no puede. ¿Usted entiende la diferencia entre ser capaz y poder? Yo aprendí eso muy temprano en la mesa de la cena, siendo un joven, la diferencia entre poder y ser capaz. Cuando le decía a mis padres, puedo ir al baño, puedo ir a mi habitación, yo aprendí rápidamente que yo no debía decir puedo, sino si me permiten. Permitir es una palabra de permiso. Poder es una palabra de habilidad. No te es permitido, niega el permiso. No se puede es una palabra de incapacidad. Toda persona que nace en este mundo tiene permiso para creer en el Evangelio, pero nadie tiene la capacidad de creer en el Evangelio, porque están en oscuridad espiritual y en la ignorancia espiritual, y no se puede creer en lo que no se puede ver. Y así, he aquí una ceguera espiritual. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y esta palabra ver significa saber con el entendimiento, ver con discernimiento. En otras palabras, no podemos comprender la magnitud de lo que se nos ofrece en nuestra desesperada necesidad de Cristo y quién es Él y mi necesidad de creer en Él hasta que descubriremos más adelante el Espíritu Santo irrumpe a través de esta ignorancia y oscuridad y nos lo hace saber. Pero aún se empeora. En el capítulo 3 y el versículo 19 y el versículo 20, en tercer lugar hay un odio espiritual, la enemistad espiritual en el corazón de cada persona no convertida hacia el Evangelio y hacia Jesucristo. Todos ellos. Y esto tiene que ver también con nosotros. Antes de venir al Señor, todos estábamos en rigidez contra el Señor. No es una rebelión activa, a veces es indiferencia pasiva, pero esto es verdad de la situación de cada persona no convertida. Juan 3, versículo 19 dice, esta es la condenación, diciendo es la condenación de toda la raza humana, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres aman la oscuridad, porque no quieren que sus pecados sean expuestos, y no quieren venir a la luz, por la misma razón que un ladrón no quiere encontrar a la policía, ya que sus obras serán expuestas. Y esto es verdadero de la naturaleza humana de cada persona, amar la oscuridad y odiar la luz. Y lo que es más absurdo, que un niño tenga miedo a la oscuridad o que un hombre adulto le tenga miedo a la luz. Los hombres tienen miedo de venir a la luz. Esto es intrínseco a su naturaleza. Miren el versículo 20 de Juan 3, el siguiente texto. Porque todo aquel, y esta es una verdad universal, no hay excepciones a esto. Y ninguno de nosotros nació en una categoría separada de esta declaración antes de venir a Cristo. Si hemos nacido en la iglesia, fuera de la iglesia, cuando o donde quiera, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
Bueno, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. David dijo, en pecado fui concebido. Él dijo, yo salí del vientre de mi madre hablando mentiras. Y todos estuvimos practicando el mal tan pronto salimos del vientre de nuestra madre. Todo aquel que obra mal aborrece la luz. Nadie nació en un estado de neutralidad espiritual. Nadie fue a caballo sobre la valla con un pie en la luz y un pie en la oscuridad y se tambaleaba hacia atrás y hacia adelante. Nadie nació en tierra de nadie. Todo el mundo nació físicamente en un estado de odio a la luz y resistencia a la luz, e incluso huyendo de la luz y evitando la luz. Porque todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, expuestas. Ese es el estado de la raza humana. Esa es la razón por la que el domingo en la mañana, cuando entras en tu vehículo y te vienes a la iglesia, no hay un tapón en el tráfico. Hay uno el lunes, hay un congestionamiento el martes y el miércoles y el jueves y el viernes, pero el domingo en la mañana llegas a la iglesia en 10 minutos, aunque vivas a 3 estados de distancia. Y eso es realmente porque solo pocos están en el camino angosto, la mayoría está en el camino ancho que lleva a la destrucción, pero la razón por la que no vienen más personas es porque la luz está en la iglesia. Y esa luz de la iglesia es la luz del Señor Jesucristo, es radiante de la predicación de la palabra de Dios, del canto de los himnos y la comunión del pueblo de Dios. Y la gente está reacia a venir porque odian la luz. Ellos son contrarios a la luz. Así que Romanos 3, versículo 11 dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y ese es el estado de la raza humana. Cuando el presidente habla del Estado de la Unión, él presenta dónde está América en este momento. Bueno, este es el estado de la raza humana, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero no hay quien busque a Dios ni a uno. Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno tomó su propio camino. No es la oveja que encuentra al pastor, es el pastor que encuentra a la oveja. Y eso es debido a la ignorancia espiritual, la enemistad espiritual y la ceguera espiritual que se encuentra en cada corazón humano. Y creo que esto nos hace compasivos hacia los no creyentes, por darse cuenta que es donde una vez yo viví. Este fue mi estado espiritual una vez. ¿Quiénes de nosotros fueron salvos la primera vez que escuchamos el Evangelio? El Señor fue paciente hasta ese día en que Él nos llamó a sí mismo. Y cuán pacientes debemos ser con los inconversos, porque ellos son espiritualmente ciegos, sordos. Ellos no pueden ver, no pueden oír. Hay un cuarto estado espiritual y quiero decir, se pone peor. Desafío espiritual. Juan 3:36, al final de este capítulo, vemos que todos aquí están en un estado o incredulidad espiritual. Son las personas que desobedecen al Hijo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Usted ve la incredulidad? Es desobedecer al Hijo de Dios. Cuando el Evangelio se proclama, no se proclama como una sugerencia, no se proclama como un indicio, no se proclama como una opción para que usted considere. Cuando el Evangelio se da a conocer, se proclama como un mandato. Se ordena a todos los hombres a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Es por eso que la fe salvadora, es un acto de obediencia. Pero, a la inversa, la incredulidad es un estado de rebelión contra Dios. La incredulidad es un estado de rebeldía contra Dios que ordena a todos los hombres a creer en el Señor Jesucristo.
Los incrédulos se niegan a presentar y someter su vida al señorío de Cristo. Ellos quieren seguir su propio camino, quieren hacer su propia voluntad, quieren establecer la agenda de su propia vida, son fanáticos del control, ellos quieren mantener el control de su vida. Y cuanto más tiempo pasan en la incredulidad, más se endurece el corazón en este desafío contra Dios. Son desobedientes al Hijo del Hombre y son desafiantes de su evangelio. Este es el triste estado en que los no creyentes se encuentran. Quiero darle uno más: la muerte espiritual. Juan capítulo 5, versículo 25. Este es un paso muy importante y se enseña en otros lugares, en Efesios 2, versículo 1 y en Colosenses 2, 12 y 13. De allí que todos los que están fuera de Cristo están en un estado de muerte espiritual. Ahora, antes de leer este pasaje, déjeme decirle, a lo largo de la historia de la Iglesia, este ha sido un debate masivo. ¿Está el hombre? Y tenemos una de tres opciones. ¿El hombre está espiritualmente bien? ¿Está enfermo? ¿O está muerto? Ahora, un diagnóstico preciso es la mitad de la cura. Así, tenemos que entender cuál es el diagnóstico de la situación de la persona no convertida. ¿Está espiritualmente neutral? ¿Está bien? ¿O solo está un poco mal? ¿Está enfermo y el antídoto se ha puesto sobre la mesa junto a él y depende de él tomar el antídoto y aplicarlo sobre sí mismo? O peor aún, ¿es él un cadáver? ¿Es ella un cadáver? E incluso si el antídoto está al lado de ellos, ¿qué puede hacer un hombre muerto? Recuerdo cuando estaba en el seminario, un profesor hizo esa pregunta. Estábamos estudiando los sermones de George Whitefield y él hizo esta pregunta retórica: ¿qué puede hacer un hombre muerto? Y recuerdo la voz de la fila de atrás diciendo: heder. Esa es toda la posibilidad que un hombre muerto posee. Un cadáver tiene que apestar. Quiero decir que usted puede poner la medicina enfrente de un cadáver, no lo va a ver, no va a escuchar, no va a responder por ella. Usted puede silbar tal como soy, usted puede venir junto a él y decirle estamos tarde, y venir y decirle tome el antídoto. Nada, no habrá respuesta, ¿no? El cadáver tendría que primero revivir, ¿no?, para poder luego tomar el antídoto. Tenemos que saber dónde está el hombre cuando el hombre es hallado. Miren Juan 5:25, voy a leerlo. Vamos a volver a discutir esto en nuestra próxima sesión. De cierto os digo, y este es Jesús hablando. Cada vez que dice de cierto os digo, Él está diciendo, es necesario que entiendan esto. No puedes perder de vista esto. Jesús está diciendo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto no se refiere a la resurrección futura. Eso es más tarde, en los versículos 28 y 29. Eso se refiere a la condición espiritual de cada persona fuera de Cristo. Muerto espiritualmente. Ahora, en nuestra próxima sesión, quiero ampliar, pero por ahora entiendan que el hombre sin Cristo, sin haber recibido el Evangelio, está en un estado de muerte espiritual. Y lo que necesita es una resurrección. Lo que necesita es que se le dé la vida antes de que pueda responder adecuadamente al Señor. Vamos a ver esto en nuestra próxima sesión juntos. Dios los bendiga, Dios los bendiga.